Isla Pacoa. Isla Pacoa. Un rescate histórico del periodista Andrés Colmar Gutiérrez, que es de un hermoso lugar. Recomendadísimo para que van por allí y quieren visitar, conocer algo diferente. Tirate, Ahí mira está. qué lindo Esta es una especie de simbolismo, un mural, claro, pero de lo que había acontecido durante la guerra grande. Y por este lugar pasó el Mariscal López. No, a ver, Batamina, bravo, sí, sí, sí. Bueno, esta es una bajada, como se dice comúnmente, hacia el arroyo. Y otra vez está totalmente cuidado, bien, con mucha orientación. Este es el arroyo que está en Isla Pacoa. ¿Llevaste tu coleman? Sí, llevamos. Hongsa, pelachechita. No, pero se ve la porque la patrulla caminera se abrió. Cristalino ese. Ese es el famoso amambay o amambay, la plantita amambay. Pero pico la planta amamba. Amambay. Y que ese siempre en los lugares húmedos. ¿Y qué significa amamba? Y eso dijimos, amá lluvia, va acabado, terminado. Y lo que ¿Acabado? Sí que terminó. Al terminar la lluvia, al acabar la lluvia, el diluvio, es la planta que emergió del suelo. Y es la planta en este caso. Eso también les había dicho, las plantas normalmente tienen la terminación y, uno dice cananda, y guapo, y curupica, y amba, y etc. Y esa y final significa árbol o planta. Todo lo que está erguido está de pie. Bueno, este lugar, allí está el mensaje de entrada que le ponen allí, que conmemora un pasaje de la Guerra de Guazú, Triple Alianza, donde más de 2021 mujeres, niños y ancianos sufrieron los horrores del holocausto paraguayo. Le pedimos respeto y cuidado de este lugar. Pero es repito, un lugar hermoso, hace poquísimo tiempo se habilitó.